4 de junio de 1996. Europa contiene la respiración. Tras una década de desarrollo y una inversión de $7.000 millones, el cohete Ariane 5 inicia su vuelo inaugural. Su misión: llevar al espacio 4 satélites científicos y consolidar el futuro de la exploración espacial europea. Era un símbolo de precisión, poder y ambición. Pero 37 segundos después del despegue, la promesa se convirtió en escombros. El cohete, fuera de control, se autodestruyó en el cielo de la Guyana francesa. La causa de este colosal fracaso no fue un motor defectuoso ni un fallo mecánico. Fue algo invisible, silencioso, enterrado en las profundidades de su software. Una sola línea de código. Un error de conversión de datos. Un número que representaba la velocidad horizontal del cohete, un valor perfectamente válido, se hizo demasiado grande para la pequeña caja digital donde el sistema intentaba guardarlo. El sistema colapsó y con él un sueño de miles de millones de dólares. Técnicamente, el fallo fue una conversión de tipo sin protección. Un valor que representaba la velocidad del cohete, almacenado como un número de punto flotante de 64 bits, se intentó forzar dentro de un entero con signo de 16 bits. El número era simplemente demasiado grande para el contenedor, provocando un desbordamiento. Este evento catastrófico subraya una verdad fundamental. Entender el sistema de tipos de un lenguaje no es solo un detalle académico, es la primera línea de defensa para evitar que el software falle de maneras espectaculares. Este desastre es una lección trágica pero fundamental sobre el tema que vamos a explorar el día de hoy, un pilar que sostiene todo el mundo digital: los tipos en la programación. A menudo los vemos como simples etiquetas int, string, bool, pero son mucho más. Son los guardianes silenciosos de nuestro código. Son las reglas fundamentales que impiden que el caos se desate. Evitan que sumemos una velocidad con una fecha o que confundamos metros con millas. Errores que, como hemos visto, pueden tener consecuencias devastadoras. Hola a todos. Esta producción audiovisual, basada en el capítulo 7 del libro Diseño e implementación de tipos de datos en lenguajes de programación de Tobin Egidius Mauthausen, presenta una guía clara y práctica sobre el papel de los tipos en la programación. A lo largo del programa les explicaremos qué es un tipo y por qué es crucial para evitar errores y mejorar la legibilidad del código. Abordaremos los distintos sistemas de tipos, como estáticos versus dinámicos, fuertes versus débiles, explícitos versus implícitos, y los mecanismos de verificación, como la verificación dinámica y estática, así como la inferencia de tipos en lenguajes como Haskell. También exploraremos la conversión de tipos o typecasting, sus modalidades explícita e implícita de identidad o de cambio de presentación y cómo evaluar su seguridad. Describiremos los tipos atómicos, como los enteros, reales, caracteres, booleanos y enumerados, y los compuestos, como las tuplas, los arrays, las listas, los strings y los conjuntos. Trataremos los tipos de unión y de suma, mostrando contraste entre implementaciones seguras e inseguras. Además, cubriremos los tipos de función, tipos recursivos y la diferencia entre equivalencia estructural y nominal. Para terminar, explicaremos las 4 formas de polimorfismo: ad hoc, de interfaz, de subtipo y paramétrico, con ejemplos en Java y Haskell, ofreciendo al espectador una visión completa y aplicada de los tipos en los lenguajes modernos. Empecemos con la definición de tipos. Un tipo es una categoría que define un conjunto de valores y las operaciones que se podrán realizar sobre ellos. Por ejemplo, tenemos el tipo int o integer para los valores enteros y float o de coma flotante para los números con decimales. Los tipos también pueden incluir estructuras más complejas como funciones, clases o módulos, dependiendo del lenguaje. Pero, ¿cuál es el propósito de estos tipos? Los tipos principalmente nos facilitan el evitar errores en los programas, como sumar un número con un texto. Asimismo, nos ayudan a mejorar la legibilidad y el mantenimiento del código al especificar de forma clara los datos esperados. Existen sistemas de tipos, y estos pueden ser clasificados según su naturaleza. Tenemos primero la clasificación entre estáticos y dinámicos. Los sistemas estáticos verifican los tipos en tiempo de compilación, mientras que los dinámicos lo hacen en tiempo de ejecución. Tenemos la clasificación entre fuertes y débiles. Los sistemas fuertes no permiten operaciones entre tipos incompatibles, mientras que los débiles pueden permitir ciertas violaciones de tipos. También tendremos los explícitos versus los implícitos. En sistemas explícitos, el programador declara los tipos. En sistemas implícitos, el lenguaje los infiere automáticamente. Veamos un ejemplo. En Java, los tipos son estáticos y fuertes. Si intentamos asignar un valor de tipo string a una variable de tipo int entero,
El compilador detectará el error antes de ejecutar el programa. Los tipos son la base para garantizar la seguridad y la corrección en los programas. Sin embargo, para que los tipos cumplan su propósito, es necesario verificar que sean correctos. Esto nos lleva a la siguiente sección, donde exploraremos los mecanismos de verificación de tipos. Empecemos con la verificación dinámica. En esta, cada valor lleva un descriptor de tipo. Antes de realizar una operación, se verifica que el tipo sea válido. Esto ocurre en tiempo de ejecución, lo que permite flexibilidad, pero puede detectar errores muy tarde. Por ejemplo, en Python podemos asignar un número a una variable y luego cambiarlo a un texto. Esto es válido porque el tipo se verifica en tiempo de ejecución. También tenemos la verificación estática. Con este tipo de verificación, los tipos se verifican antes de ejecutar el programa mediante una evaluación simulada con descriptores de tipo en lugar de valores reales. Esto mejora la seguridad y el rendimiento, ya que los errores se detectan antes de que el programa se ejecute. Lenguajes como Java y C utilizan este enfoque, lo que permite identificar errores de tipo en tiempo de compilación. Ahora miremos la inferencia de tipos. En lenguajes como Haskell, los tipos se infieren automáticamente, simplificando el código y reduciendo la necesidad de declaraciones explícitas. Finalmente, en algunos lenguajes de programación existe una combinación de enfoques. Por ejemplo, algunos combinan verificación estática y dinámica. Veamos el ejemplo de Java. Realiza la mayoría de verificaciones en tiempo de compilación, pero también verifica ciertos aspectos en tiempos de ejecución, como las conversiones de tipos. Una vez que hemos verificado los tipos, surge otra necesidad. ¿Qué pasa si necesitamos transformar un valor de un tipo a otro? Por ejemplo, convertir un número entero en un número decimal. Esto nos lleva al siguiente capítulo, donde veremos la conversión de sus tipos y sus implicaciones. La conversión de tipos o typecasting transforma un valor de un tipo a otro. Puede ser explícita cuando el programador la especifica o implícita cuando el lenguaje la realiza automáticamente. Existen dos tipos de conversión, de identidad y con cambio de representación. En la conversión de identidad, la representación del valor no cambia, como convertir un objeto de una subclase a su superclase. Y en el cambio de representación, el valor se transforma, como convertir un entero a un número de punto flotante. Podemos evaluar también la seguridad de la conversión, donde tenemos una conversión segura si la conversión siempre es válida, como convertir un entero a un flotante, o una conversión insegura, si la conversión puede fallar o producir errores, como convertir un puntero a un entero en C. Con esto hemos descubierto los conceptos fundamentales de los tipos, su verificación y su conversión. Ahora vamos a explorar los tipos atómicos y compuestos básicos en los lenguajes de programación, siguiendo el capítulo 7.3 del libro. De manera sencilla, podemos decir que los datos atómicos son aquellos que representan un único tipo de valor, mientras que los compuestos permiten agrupar dos o más elementos de distinta naturaleza. Comenzamos con los números, que se dividen en dos grandes categorías, enteros y reales. Los enteros se representan en binario y suelen ocupar tamaños como 8, 16, 32 o 64 bits. Su rango depende del número de bits disponibles. Por ejemplo, un entero de 8 bits va de menos 128 a 127. En C y Java encontramos varios tipos de enteros, los char, short, int, long, 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 cada uno asociado a un tamaño distinto. En Pascal, los límites se definen mediante variables como -maxint y maxint, mientras que en Python no existe un límite fijo. Los enteros pueden crecer hasta donde la memoria lo permita. Por otro lado, los números reales o de punto flotante permiten representar fracciones. Normalmente se almacenan en 32 bits, float, o en 64 bits, que es el double. Aunque ofrecen más precisión, también pueden producir errores de redondeo. Estos números se representan en notación científica siguiendo el estándar IEEE 754. Pasamos ahora a los caracteres, que representan los símbolos individuales. En sus inicios se utilizaba el código ASCII, con apenas 128 caracteres, suficiente para el inglés. Hoy en día la mayoría de lenguajes emplean Unicode, lo que permite representar prácticamente cualquier símbolo o letra del mundo. El siguiente tipo es el booleano, que modela los valores de verdad, true o false. En lenguajes como Haskell o Python es un tipo de dato propio, mientras que en C se representa con enteros, 0 correspondiente a falso y cualquier número distinto a 0 a verdadero, aunque comúnmente se usa el 1. También existen los tipos enumerados, que definen un conjunto finito y nombrado de valores. Estos valores se pueden acceder por su posición. En C, por ejemplo, se declaran con la palabra reservada enum.
Los product types o tipos producto permiten combinar valores en una tupla que corresponde al producto cartesiano de los tipos involucrados. Aquí el orden importa, pero los campos no tienen nombres, se accede por posición. Finalmente tenemos los records o structs, que también agrupan varios valores de tipos distintos. La diferencia es que, en este caso, cada campo tiene un nombre y se accede directamente a través de él, en lugar de depender de la posición. Ahora veamos los tipos de colección. Los arrays son la colección más clásica, indexados con acceso OD1 a cualquier elemento, usualmente con tamaño fijo, aunque en algunos lenguajes permiten redimensionarlos con el costo de copiar toda la memoria. A diferencia, las listas enlazadas priorizan flexibilidad. Agregar los elementos es barato, pero acceder al elemento n implica un costo computacional de O de n. Los strings son secuencias de caracteres, implementadas como arrays o listas, pero con soporte adicional para operaciones como concatenación, substrings, comparaciones léxicas. Finalmente, los sets y multisets capturan la noción matemática de pertenencia. Sets o conjuntos no admiten duplicados, mientras que los multisets cuentan con multiplicidad. Pascal los implementa con bit vectores, mientras que lenguajes modernos como F# usan árboles balanceados o tablas hash. Unión y SUMTypes. Los tipos unión representan valores que pueden ser de uno u otro tipo. En C, los union son débiles. Todos los campos comparten la misma memoria y no hay forma segura de saber cuál está activo. En Pascal, los variant records introducen un campo tag que discrimina el caso, evitando accesos ilegales. En los lenguajes funcionales aparecen como SUMTypes o DataTypes, con constructores explícitos y acceso seguro mediante pattern matching. Esto no solo elimina errores de tiempos de ejecución, sino que el compilador puede advertir si no se cubren todos los casos. Java enums son un ejemplo orientado a objetos, instancias de una clase con un conjunto finito de valores, que incluso pueden tener parámetros. Function types. Un tipo de función se expresa como S a T, entrada tipo S y salida de tipo T, pero algunos lenguajes extienden esta idea. Java y Swift añaden información sobre excepciones. Rust y Clean introducen restricciones de ownership o unicidad, lo que permite efectos controlados incluso en entornos concurrentes o lazy. Otra observación. Las funciones pueden moldear estructuras. Por ejemplo, un array es esencialmente una función de índices a valores. Esto muestra la potencia expresiva de los sistemas de tipos cuando las funciones son ciudadanos de primera clase. Luego tenemos los recursive types. Los tipos recursivos se definen en términos de sí mismos. En lenguajes estrictos solo existen valores finitos. En lenguajes lazy pueden existir estructuras infinitas evaluadas bajo demanda. En C o Pascal, la recursividad se implementa con punteros en structs o records. Estos tipos permiten representar estructuras naturales como árboles, listas, expresiones lambda o incluso gramáticas completas. Name types y type equivalents. Los tipos con nombre nos permiten abstraer y reutilizar definiciones, pero aparece el dilema de la equivalencia. Equivalencia estructural. Dos tipos son iguales si su estructura coincide. Equivalencia de nombre. Solo son iguales si comparten nombre, incluso si tienen la misma forma. Java usa equivalencia nominal en clases, pero estructural en arrays y punteros. ML aplica equivalencia nominal a SUMTypes, pero estructural a registros y funciones. El beneficio de la equivalencia nominal es la abstracción y seguridad. Evita sumar metros con segundos. Esto se extiende en F# con los units of measure, donde los sistemas de tipos manejan automáticamente magnitudes físicas. Por ejemplo, se sabe que un newton es kilograma por metro sobre segundo al cuadrado. El compilador mismo impide combinaciones inválidas. Por último, veamos qué significa el polimorfismo. La palabra polimorfismo tiene su origen en la cuna de la sociedad occidental, la antigua Grecia, proviniendo de la palabra polimorfos, unión de los términos poli, varias, y morphi, forma, usada en dicho contexto para describir cualidades de dioses y criaturas increíbles propias de su mitología, como Proteo, hijo del dios de los mares, Poseidón, capaz de la omnisciencia, conocer todo lo que sucedió, lo que sucedía y lo que sucedería. Por ese poder divino eran muchos los que emprendían su búsqueda para forzarle a revelarle los secretos que guardaba en el tiempo. Y aunque siempre a mediodía saliese de las aguas para descansar en la rocosa orilla del mar, lo hacía de varias formas, pues tenía el poder de transformarse: un león, una serpiente, un leopardo, incluso agua y de árboles. Era una deidad polimórfica, capaz de tener múltiples formas.
Dentro del contexto de la programación, el polimorfismo se relaciona con los tipos de objetos, sus operaciones y la forma en la que una máquina los interpreta. De esta manera es relevante definir algunos conceptos fundamentales, las funciones y los tipos en el polimorfismo. Las funciones polimórficas son funciones u operadores sobre las cuales se pueden aplicar entradas de tipos completamente diferentes, y los tipos polimórficos son tipos abstractos cuyo tipo de variables no se ha fijado aún, y que dentro de su uso en el código puede tomar variedad de tipos. Estos tipos pueden ser estáticos, donde los tipos son los identificadores de variables o funciones ya definidos antes de la ejecución del programa, o dinámicos, donde estos identificadores de variables o funciones no se asocian a tipos, sino son los valores que contienen lo que se asocian a tipos. De esta forma, las funciones polimórficas y los tipos polimórficos pueden ser implementados en lenguajes de programación de distintas formas, no excluyentes entre sí, diferenciándose 4 formas de aplicar el polimorfismo: polimorfismo ad hoc, polimorfismo de interfaz, polimorfismo de subtipo y polimorfismo paramétrico. Polimorfismo ad hoc refiere a una función polimórfica que se asocia a un conjunto finito de tipos distintos sobre los cuales se puede operar. El máximo ejemplo es el operador más. En la mayoría de lenguajes de programación modernos puede aceptar como entrada 2 números y devuelve su suma aritmética como resultado, o puede aceptar como entrada cadenas de caracteres y devolver como resultado la concatenación de ambas cadenas. 2 tareas completamente diferentes ejecutadas sobre tipos completamente diferentes, pero representadas con un mismo operador, más. El polimorfismo ad hoc es de las primeras formas de polimorfismo en los lenguajes de programación, naciendo para solucionar un pequeño pero molesto problema existente en la computación de los 50. La suma entre números reales y enteros, 2 tipos diferentes de números, los lenguajes de estos tiempos como Fortran, que decide el tipo del resultado según sus 2 entradas, mediante el overloading. Si ambos son números de tipo entero, el resultado siempre será de tipo entero. Si ambos son de tipo real, el resultado será de tipo real. Y si uno es de tipo real y el otro es de tipo entero o viceversa, su resultado será de tipo real, haciendo una conversión implícita sobre el número de tipo entero, convirtiéndolo en uno de tipo real. Con el tiempo, el sobrecargado de operaciones también se extendió a los lenguajes de tipado dinámico, donde las decisiones no se toman antes de ejecutar el programa, sino mientras éste corre. En estos casos, el propio valor es quien lleva su tipo, y el lenguaje decide en tiempo real qué hacer. Así, el operador más puede sumar números o unir listas, sin que el programador tenga que indicar nada. El comportamiento se ajusta automáticamente al tipo de los valores que aparecen durante la ejecución. El polimorfismo de interfaz consiste en la identificación de un tipo mediante la interfaz que implementa, donde la interfaz define el conjunto de operadores, métodos y constructores que se pueden ejecutar sobre el tipo. De manera didáctica, el polimorfismo de interfaz también se le conoce como tipado de pato, ya que sus conceptos se resumen en: si grazna como un pato y camina como un pato, entonces es un pato. Así ocurre con los tipos. Si la función o variable implementa ciertos métodos, entonces es de ese tipo. En el polimorfismo de interfaz existen 2 tipos de interfaces: las interfaces explícitas y las interfaces implícitas. En las explícitas se declara que el tipo implementa la interfaz, verificando que todas las operaciones en la declaración de la interfaz se pueden ejecutar sobre el tipo. Por otra parte, las implícitas, usadas en lenguajes de tipado dinámico, las interfaces son propias de los valores. Admitiendo el valor, las operaciones están definidas para dicho valor. Este tipo de polimorfismo es muy común hoy en día. Los lenguajes más estrictos exigen declarar de forma explícita qué interfaz se implementa, mientras que los de tipado más flexible simplemente observan el comportamiento del objeto. Si un valor puede realizar todas las operaciones esperadas, entonces se le trata como una instancia válida, sin importar de qué tipo proviene. Sin embargo, esta herencia entre tipos también introduce matices interesantes. Por ejemplo, en algunos lenguajes, los arreglos de un subtipo pueden considerarse también arreglos de su supertipo, lo que puede provocar errores si se intenta insertar un valor incompatible. Por eso, ciertos lenguajes restringen estas conversiones automáticas para mantener la seguridad de los tipos. El polimorfismo de subtipo es la forma más común de ver el polimorfismo, pues es la usada en la programación orientada a objetos. En este, los tipos son organizados mediante una jerarquía, donde un tipo, por ejemplo S, es un subtipo de otro tipo, por ejemplo T, estableciendo una relación de orden parcial, ya que cumple que la relación es reflexiva, pues un tipo S es un subtipo de él mismo. También sería antisimétrica, pues si un tipo S es subtipo de T, un tipo T es subtipo de S.
Entonces S y T son el mismo tipo y transitiva, pues si un tipo S es subtipo de un tipo T y el tipo T es un subtipo de un tipo U, entonces el tipo S es subtipo de tipo U. Así, dado S subtipo de tipo T, cualquier operación que se pueda realizar con el tipo T se puede realizar con el subtipo S. La base de la programación orientada a objetos. Por último, el polimorfismo paramétrico ocurre cuando, en la declaración de un identificador, se le puede asignar un parámetro de tipo de forma, que en su inicialización, al reemplazar el parámetro de tipo con los diferentes tipos, se puede causar diferentes iniciaciones mientras se mantiene una única implementación. Un claro ejemplo de esto son los denominados tipos genéricos T, que son parámetros de tipo, usados en funciones y clases como plantillas para indicar que dicha función o clase puede ser inicializada pasándole diferentes tipos. Existe un caso especial de polimorfismo paramétrico cuando no se aplica polimorfismo ad hoc. La inspección de los tipos no se hace en ejecución y los parámetros solo pueden ser tipos. Ocurre el polimorfismo paramétrico uniforme, donde se puede hacer una verificación usando una plantilla genérica de forma estática. Esto significa que, al comprobar la plantilla una sola vez con tipos abstractos, se garantiza su validez para todas las posibles instancias, ya que la implementación no depende de los detalles de los tipos concretos. Este tipo de polimorfismo se apoya en la inferencia de tipos, un mecanismo que permite al lenguaje deducir automáticamente los tipos sin que el programador los declare. De esta forma, funciones completamente genéricas pueden trabajar con cualquier tipo sin escribir una sola notación adicional. Por ejemplo, una función que obtiene la longitud de una lista puede ser válida para listas de números, de texto o de cualquier otro tipo, porque el sistema de tipos es capaz de inferir la forma general del código. En este sistema, cada vez que se define una función o variable, el compilador analiza las relaciones entre sus tipos y, si detecta que son completamente abstractos, los generaliza para que puedan aplicarse a cualquier caso posible. Los lenguajes de programación toman de estos 4 tipos de polimorfismos para hacer su estructura. El lenguaje Java implementa polimorfismo ad hoc, polimorfismo de interfaces, polimorfismo de subtipo y en su versión 5.0 incluyó el polimorfismo paramétrico mediante el uso de genéricos. En este, el polimorfismo es la esencia de su diseño orientado a objetos. Clases e interfaces se combinan con genéricos para crear jerarquías flexibles y seguras, aunque con la limitación de que, durante la ejecución, la información sobre los tipos genéricos se elimina para mantener la compatibilidad con versiones anteriores del lenguaje. Por otro lado, el lenguaje Haskell, cuyo nombre viene del lógico estadounidense Haskell Curry, usa polimorfismo paramétrico y polimorfismo de interfaz. En Haskell, el polimorfismo alcanza un nivel aún más expresivo. Las llamadas clases de tipos permiten definir comportamientos genéricos que pueden variar según el tipo concreto que se use. Por ejemplo, una función puede funcionar con cualquier tipo que sepa cómo comportarse a sí mismo, sin importar cuál sea. Así, muchos lenguajes de programación más usan estos tipos en su estructura. Análisis y posible aplicación en el dominio de la computación y de las comunicaciones. El sistema de tipos y sus mecanismos de verificación, inferencia y conversión son herramientas claves para diseñar software fiable y seguros en ámbitos críticos de la computación y las comunicaciones. Desde la perspectiva práctica, tendríamos por un lado la seguridad y corrección en protocolos de red. La verificación estática y los tipos sum-variant pueden prevenir errores de interpretación de mensajes. Por ejemplo, distinguir casos en un protocolo con un tag específico evita lecturas erróneas de campos. El uso de tipos nominales y unidades de medida reduce vulnerabilidades derivadas de confusiones semánticas. Por ejemplo, mezclar bytes con kilobytes o interpretar identificadores como punteros. Por otro lado, tenemos la robustez en sistemas distribuidos y concurrentes. Tipos que incorporan o restricciones de unicidad, como en Rust, que ayudan a evitar condiciones de carrera y fugas de memoria en sistemas concurrentes y en la gestión de buffers de red. La verificación estática de recursos mejora la disponibilidad y reduce fallos en tiempo de ejecución. También tenemos la interoperabilidad y evolución de las APIs. La distinción entre equivalencia estructural y nominal facilita la evolución segura de interfaces, mantener compatibilidad nominal cuando se desea encapsulación y utilizar compatibilidad estructural cuando se busca flexibilidad entre servicios heterogéneos. La conversión segura e explícita facilita el versionado de mensajes y la migración de formatos. También hablemos por último de la reutilización y abstracción usando el polimorfismo. El polimorfismo paramétrico y de interfaz facilita la creación de bibliotecas de comunicaciones genéricas y seguras,
que funcionan sobre múltiples tipos de datos. En conclusión, el caso del Ariane 5 nos enseña una lección inolvidable. Los detalles importan y mucho. Los sistemas de tipos, la verificación y el polimorfismo no son conceptos abstractos para académicos, sino las herramientas del día a día que nos permiten construir un software robusto y predecible. Entenderlos y aplicarlos correctamente es lo que separa un código que simplemente funciona de un código en el que realmente se puede confiar. Esperamos que este video les haya gustado. Muchas gracias.